amigos, buenas noches. Es un placer tenerlos acá. La Asociación Artistas Premiados Argentinos cumple una jornada más de estas reuniones que tanto nos agradan y que generalmente convoca, como ahora, mucha gente verdaderamente interesada. Hoy tenemos el orgullo, el honor de estar acompañados por Antonio Requeni, que está presentando Poesía Reunida, que es una antología de su obra. No es fácil de hacer porque escribió mucho toda su vida. Y bueno, es un libro que también nos está acompañando allí en aquella mesa del fondo. Ingrid Pericori, una de nuestras asociadas también, va a leer junto con Antonio Requeni en un momento algunos de los poemas del libro. Y yo quiero decir que casi todos los que estamos acá lo sabemos, pero estamos hablando de un autor, es un periodista y es un escritor. Y es un escritor de 16 libros de poesía, de 7 de prosa, de 3 antologías. Un hombre que ha dedicado toda su vida a estos menesteres y a viajar mucho, ¿verdad? Y a viajar mucho. Los protagonistas, desde luego, es la poesía y es Antonio. Entonces yo lo que voy a hacer es leer brevemente unas palabras que me gustó decir para acompañar este momento a Antonio como poeta que también soy. El ser humano es un ser creador y disconforme, y lo es desde el fondo de su historia. Si las cuevas como las de Altamira fueron refugios apropiados para los largos inviernos y los peligros de las noches crispadas de aullidos, enseguida fueron también albergue de sus pinturas, de sus retratos visuales de los animales que debían cazar para vivir. Esos grafismos nos acompañaron a lo largo del camino, en todas las épocas, en todas las culturas, el inventario de los hechos, de los dioses, de los triunfos y de las derrotas fueron perfeccionando también el idioma, la palabra y su escritura. Y en ese largo, largo camino, la poesía fue perfilando el alma del poeta. Sus versos viajaron por el mundo montados en las voces, en los instrumentos musicales y en el corazón de los juglares. Después, treparon la empinada escalera de la escritura en diferentes idiomas, en distintos soportes, hasta Gutenberg en imprenta, hasta la computadora y su revolución universal. Hasta esta noche en la que el poeta y amigo Antonio Requeni nos convida con la maravilla de su talento y la altura de su poesía. Y en estado de emoción, de conmoción, solamente puedo decir, tu poesía, Antonio, es el idioma de una patria secreta y extorsiva. Tu poesía, Antonio, es el sonido atrapado entre la palabra y su sombra. Quiero un primer aplauso para él. Y ahora vamos a quedar en la compañía del amigo Velasco, le vamos a cambiar de silla, que va a ser una semblanza también. Bueno, yo agradezco a APA la oportunidad de expresar públicamente mi amistad, mi admiración por la poesía de Antonio Requeni y también mi cariño. Como hay muchas comillas y muchos nombres, me traje un machete para no olvidarme. Con Antonio nos conocimos hace más de medio siglo, a fines de la década del 50, cuando él ya había publicado Luz de Sueño, Camino de Canciones, El alba en las manos y La soledad y el canto, 4 libros que no figuran en la presente antología reunida. Entrado los 60, yo me di a conocer con un rústico libro de poemas titulado El corazón del silencio. Eran años en los que los entonces poetas jóvenes podían compartir una mesa en la confitería London con Borges, Mastronardi, Inalé Rordo, Tuñón, Fernández Moreno, Linares, Brechal, Nicolás Olivari y otros. La poesía era un género prestigioso. Todos los diarios contaban entonces con un suplemento cultural
y los libros se comentaban en las respectivas sesiones bibliográficas. Era costumbre enviar los libros a los escritores consagrados y todos merecían una respuesta. En el caso de mi primer libro recibí 3 carillas nada menos que de Marco de Nevi. Yo me hice eco de la aparición de Umbral de Horizonte, que es el primer libro que figura en la antología que hoy presentamos, con un reportaje. Fui y soy un asombrado admirador de su poema, de la transparencia de su lenguaje y de la cadencia de sus versos. He titulado Toledo, por elegir uno, parece haber sido tallado en el pétreo suelo de España. En su poesía me parece estar leyendo a la vida misma, que en el poeta toma conciencia de su desamparo, pero también de su belleza. Anticipaba yo en ese reportaje. Antonio Requeni es un poeta inevitable a quien el tiempo ha de conceder la gracia de la perduración. Nada más lejos de la impostura que su poesía grávida de ser y de verdad. Ha elegido un camino auténtico en todo su trayecto y el horizonte que se avisora tiene la dimensión humana de eternidad. Presiento que Requeni, tampoco afecto a promocionarse, no va a estar de acuerdo con este juicio, pero está escrito y fue mi apuesta hace 53 años. Hemos compartido admiraciones que se mantienen hasta hoy. Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, los poetas del siglo de oro español, los de la generación española del 27, sobre todo Luis Cernuda, y otros que citan el último endecasílogo de un soneto del libro Inventario: Garcilaso, Rilke, Banks, Cernuda. En el transcurso de esos 50 largos años, yo lo recuerdo concurriendo a la última peña poética del Café Tortoni, que Requeni recordó en su libro Rincón de las Peñas de Buenos Aires. Era otro Tortoni, más íntimo, más porteño para adentro, y no para los turistas que hoy forman fila para entrar como curiosos. Allí, juntando mesas y atendidos sin mal no recuerdo por un mozo que era poeta, nos reuníamos con Luis de Paola, Arturo Horacio Guida, Rogelio Bazán, Luis Alberto Ballester, Jorge Calvetti, Luis García Gallo, Joaquín Januzzi, Edgar Podestá, Jorge Paita, Raúl Vera Ocampo, Flor Shapira Friedman, y está aquí presente Paulina Binderman y Héctor Miguel Angeli también, creo que ninguno más. Bueno. Y por último, bueno, después nos reencontramos en la lucha de APA. Nada más.